Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rompiendo Cadenas con Tomás Franco. El día de hoy el Congreso decidió hacerle un homenaje al equipo especial de la policía que colaboró con estos fiscales que estaban acusando al presidente Pedro Castillo de corrupción, con el equipo especial que dirigía Marita Barreto, que era la mano derecha de la fiscal Patricia Benavides. Bueno, no se podía esperar más de este Congreso. Todos sabemos el rol que jugó Harvey Colchado y su pandilla al servicio del golpismo, al servicio de la fiscal Patricia Benavides, tan cuestionada en estos momentos porque no quiere mostrar su tesis, una tesis que está desaparecida y que muchos incluso dudan que exista, aparte de haber blindado a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de recibir soborno de narcotráfico, aparte de haber desactivado el equipo fiscal de los Cuellos Blancos, por lo cual está siendo investigada por la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ¿qué podemos esperar del Congreso? Es obvio que ellos tienen que agradecerle a Harvey Colchado su servicio que prestó a los golpistas. Pero es aquí donde yo quería hacer un comentario que tiene que ver con el rol de la izquierda frente a la policía y también al ejército. Si realmente la izquierda, en este caso, los que de verdad queremos un proceso de transformación, no ese sector que se denomina de izquierda y que, como ustedes saben, le dieron la espalda al presidente Pedro Castillo y jugaron en pared con la derecha al punto que apoyaron el golpe de Estado que dio el Congreso, sino aquellos que de verdad nos consideramos de izquierda y queremos un proceso de transformación, tenemos que tener una política de acercamiento a la policía y a los militares rasos. ¿Por qué? Porque es imposible hacer un proceso de transformación si es que no tenemos el apoyo de sectores que trabajan para el Estado y que tienen el monopolio de la fuerza. Ya lo hemos visto, el presidente Pedro Castillo llegó al poder, quiso un proceso de cambio a través del proceso constituyente, pero los militares le dieron la espalda. En el momento clave, los militares se pusieron del lado de los golpistas. Si los militares hubiesen apoyado al presidente Pedro Castillo, no importa lo que hubiese dicho el Congreso, lo que hubiese dicho la fiscal de la Nación, lo que hubiese dicho la OEA, incluso ¿no? los partidos aliados de la derecha peruana, Vox, el imperialismo, hubiésemos podido ir hacia un proceso de transformación. Entonces, hay que tener en cuenta de que muchos de los sectores que integran la policía y también en el ejército, sobre todo los soldados rasos, vienen de barrios populares. Y muchos de ellos ¿no? sufren la explotación del Estado. Ustedes han visto cuántos reportajes se han hecho de las condiciones terribles en las que viven los soldados del ejército. Han hecho varios reportajes donde se ve que durante años, durante muchos gobiernos, ¿no? le dan un pésimo rancho, e incluso con este gobierno dictatorial donde se mandó a los militares a reprimir al pueblo, a los policías también a disparar al cuerpo, ustedes han visto cómo llegaron al punto de ordenar a los militares que cruzaran un río arriesgando su vida y con el trágico desenlace de 6 personas que murieron. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que incidir en decirle al soldado que él no tiene que servir a un Estado que lo usa para reprimir al pueblo, pero después no tiene ningún tipo de remordimientos de mandarlo a arriesgar su vida como hicieron cuando les ordenaron cruzar el río Ilave. Es decir, realmente el Estado no le interesa ¿no? la vida de los militares. Los usan solamente como fuerza represiva contra el pueblo. Y sabiendo que muchos de estos militares, como también policías, vienen de barrios humildes, en el fondo es sectores del pueblo armados atacando a otros sectores del pueblo. Entonces nosotros tenemos que crear conciencia en los jóvenes, sobre todo aquellos que recién ingresan a la policía, en el ejército, que no están alineados con esa dirección de los altos mandos de la policía y del ejército que están corrompidos. Tenemos que decirle a esos jóvenes, policías y militares, que no tienen que obedecer ¿no? a el gobierno criminal de Dina Boluarte. De hecho, vimos como un policía, después de la masacre en Puno, renunció porque dijo que no quería participar de esa masacre e inmediatamente lo denunciaron. Eso es para que vean cómo, si el policía no cumple la orden represiva, inmediatamente le cae su denuncia. Entonces, ese es para que vean cómo
los policías y los militares son maltratados por el Estado. Los usa, ¿no? Los defienden cívicamente para atacar al pueblo. Pero después, cuando policías muestran diferencias y discrepancias con la política autoritaria y represiva del gobierno, inmediatamente, ¿no?, le abren denuncia o incluso no tienen ni un tipo, ¿no?, de compasión de hacerlos cruzar el río sabiendo que estos soldados no sabían nadar. Entonces, tenemos que crear conciencia en los jóvenes policías y en los jóvenes militares, así como la izquierda, ¿no?, históricamente ha buscado influir en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en el movimiento estudiantil, tiene que también que influir en sectores de la policía y del ejército. De hecho, ¿no?, hay momentos en la historia en que los policías y los militares jugaron un rol revolucionario. En la Revolución Boliviana del 52, los policías se unieron al pueblo que había enfrentado a los militares. O en la Revolución Rusa, donde si bien la policía, ¿no?, se puso del lado reaccionario, los militares estaban del lado del pueblo. Entonces, a lo largo de la historia hay momentos en donde la lucha de la clase trabajadora ha logrado romper esa unidad de sectores del ejército, de soldados rasos del ejército e incluso, ¿no?, de la policía, como pasó en la Revolución Boliviana. Y por eso nosotros tenemos que influir para evitar, ¿no?, de que los policías, los jóvenes policías y militares sean influidos por los Harvey Colchados que están al servicio del golpismo, por los Gómez de la Torre, que no solamente es un golpista, sino que tiene manchadas las manos de sangre, porque él, junto a Dina Boluarte y Otárola, son los responsables de la masacre que ha sucedido. Entonces, nosotros, ¿no?, tenemos que tener esa política, para que así, ¿no?, haya policías que se pongan del lado del pueblo. Ustedes han visto lo que ha sucedido en Francia. Hay una rebelión popular contra la reforma de las pensiones hecha por Macron. Y hemos visto imágenes de policías que no querían reprimir al pueblo y se unían a los manifestantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es imposible, pero hay que tener una política de llegar, repito, a los sectores más jóvenes, de los policías, de los soldados. De hecho, yo creo que esta rebelión popular que se inició, ¿no?, el 7 de diciembre frente al golpe de Estado que le dieron al presidente Pedro Castillo ha cambiado la historia del Perú. Estoy seguro de que los próximos policías y soldados que entren, los jóvenes, va a haber ahí un sector que tenga conciencia social. Pero tenemos que profundizar esto y por eso tenemos que tener una política dedicada a estos sectores, para que no se pudran con ese sector corrupto de la policía, que no solamente está al servicio de los gobiernos de turno represores, sino que se meten en acciones delictivas. Ustedes han visto cómo ya a estas alturas se sabe que este policía, ¿no?, Songo Quispe, que habían dicho que había sido quemado por el pueblo de Juliaca, ya se sabe que no fue así. Ya se sabe que el principal sospechoso es un policía retirado que se había metido en una banda delincuencial, como muchos policías que integran estas bandas delincuenciales. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que llegar a los jóvenes de la policía y también a los soldados rasos para que tengan conciencia social, para que apoyen al pueblo, para que sepan desobedecer las órdenes de los gobiernos criminales y se unan al pueblo en su lucha. Porque si logramos eso, entonces la derecha que está en el poder no va a poder reprimir. Si logramos que amplios sectores de la policía y de los soldados del ejército se rebelen, entonces, ¿de dónde podrían tener las fuerzas represivas? Ellos con el alto mando militar y policial no podrían detener una rebelión popular apoyado por los jóvenes de la policía y por los soldados rasos del ejército. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, repito, llegar a estos sectores que, como dije, muchos de ellos, la gran mayoría, vienen de sectores humildes. ¿O acaso la gente de los distritos ricos, ¿no?, manda a sus hijos a la policía, al ejército? De ninguna manera. Entonces, si a esto le agregamos que estos mismos policías reciben bajos sueldos, que estos mismos, ¿no?, soldados también trabajan en pésimas condiciones, entonces se abren dos caminos. El camino de que adquieran una conciencia social o el camino de la corrupción, donde terminan volviéndose delincuentes o, ¿no?, prestando sus servicios a los gobiernos corruptos y criminales. Así que esta es la tarea que tenemos que tener todos nosotros.
buscar crear conciencia social no solamente entre los estudiantes, entre la clase obrera, entre los campesinos, sino también entre los sectores más jóvenes de la policía y del ejército. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like, que se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.